Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase de regresión lineal múltiple. En la última clase estuvimos viendo la estimación de los coeficientes de regresión lineal y algunas estimaciones de la variable respuesta. Estuvimos viendo un ejemplo donde modelamos el gasto de alimentación mensual en función de el ingreso mensual y el tamaño de la familia. Es un modelo múltiple con dos variables explicativas. Lo estuvimos trabajando en Excel y estimamos los parámetros beta 0, beta 1 y beta 2 usando la regla de Kramer. Este es el archivo Excel que estuvimos trabajando, que la tarea de ustedes es ir replicándolo allá en su casa, en su computador. Entonces, la tarea de hoy es realizar el cálculo de la tabla ANAVA. Aquí está el cálculo de la tabla ANAVA igual que hacíamos en el modelo de regresión lineal simple. Esto es para probar la significancia del modelo. Si las variables explicativas en realidad aportan información para explicar la variabilidad de la variable respuesta o no. El procedimiento es bastante parecido. Debemos calcular las sumas de cuadrados respectivas, suma de cuadrados total, suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados del error. Las fórmulas son las mismas. Recuerden que esto lo que se hace aquí es particionar la variabilidad total de la variable respuesta en otras dos fuentes de variación, una debida a la regresión y otra debida a los errores. Básicamente sería esto que está aquí abajo. Miren que la suma de cuadrados total se particiona en la suma de cuadrados de regresión y suma de cuadrados del error. Y estas son otras fórmulas con las cuales se pueden calcular. Estas fórmulas dependen ya de los parámetros estimados. Entonces, de cualquiera de las dos formas, así o así, como ustedes prefieran, pueden estimar esas sumas de cuadrados. Voy a tratar de calcularlas de las dos maneras para que ustedes vean que da igual. Entonces, esta es la suma, la tabla ANAVA para el modelo de regresión. Es bastante similar a la que habíamos visto anteriormente para la regresión simple, y que aquí cambian los grados de libertad porque el número de parámetros aumenta. Ya aquí son 3 parámetros y no 2 como en el modelo de regresión simple. Miren las hipótesis. La hipótesis popular es probar que los parámetros beta 1 y beta 2 son 0. Contra la alternativa de que son los parámetros de las variables explicativas x1 y x2. Miren que aquí no está el beta 0. ¿Pero por qué no está el beta 0? Lo que pasa es que este ANAVA lo que hace es comparar el modelo que se está ajustando con el modelo que solo tiene el intersecto. Es decir, si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que las variables explicativas que estamos usando, o al menos una de ellas, sí es significativa. Es decir, sí nos sirve para explicar la variable respuesta, en este caso es el gasto mensual en alimentación. Pero si no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que ninguna de las variables en el modelo es significativa. Es decir, que en ese caso nos están diciendo, bueno, estas variables no sirven, así que es mejor el modelo que solo tiene el intersecto. En ese caso, pues habría que buscar otras variables que puedan explicar mejor nuestra variable respuesta. Entonces, esta tabla ANAVA la construimos fácilmente. Vamos a hacer el ejemplo con los datos que ya tenemos. Aquí se están calculando las sumas de cuadrados, pero eso lo miran ustedes en la casa y yo lo voy a hacer en Excel. Simplemente aplicando las fórmulas que están aquí. Entonces vamos primero con esta fórmula. Voy a irme para Excel, los datos que ya tenemos acá. Recuerden que
Entonces recuerden que Y es el gasto mensual en alimentación, X1 es el ingreso mensual y X2 es el tamaño de la familia. Estas son nuestras variables de interés en el modelo. Los demás son cálculos que se hicieron para estas son nuestras variables de interés. Estos demás son los cálculos que se hicieron para la estimación de los parámetros. Para la estimación de beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces recuerden que beta 0 es el intercepto, beta 1 es el parámetro de x1 y beta 2 es el parámetro de x2. Yo voy a abrir aquí una columna. Voy a insertar aquí una columna. Bueno, mejor la voy a colocar aquí. Voy a rodar esto más para acá. Y voy a colocar aquí los Y estimados. Una columna con el Y estimado. El Y estimado serían los que resultan de aplicar cada una de estas variables en el modelo. Es decir, voy para acá, el modelo estimado, voy a irme donde tenemos el modelo. Este es el modelo estimado. Entonces, vamos a colocar aquí cada uno de los valores de ingresos y su correspondiente valor del tamaño de la familia, los valores de X1 y X2, y nos va a dar el gasto estimado. Estos Y estimados, este Y gorrito, son los que vamos a colocar aquí en esta columna. Entonces cada par de X1 y X2 nos va a generar un valor estimado, que son los que vamos a usar para calcular las sumas de cuadrados que tenemos aquí. Estos son estos Y sub I, estos que tienen Y sub I gorrito, son los Y estimados. Vamos a ir para Excel, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente colocamos esos valores en el modelo. Ya voy con el primero. Sería igual beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2. Y así sería para el primer valor. Ahora, para poder arrastrar hacia abajo tenemos que fijar el beta 0, beta 1 y beta 2 porque va a ser el mismo para cada par de valores x1 y x2. Entonces voy a fijarlos. El beta 0 es el M3. Me paro sobre M3 y presiono F4. Bueno, voy a escribirlo de nuevo si lo voy a ir fijando enseguida. Voy a escribir de nuevo. Igual beta 0, lo fijo, presionando F4. Ahora sí, más beta 1, lo fijo presionando F4. Allí, beta 1 por X1, más beta 2, lo fijamos presionando F4, por X2. Y ahora sí podemos arrastrar hacia abajo y nos entrega todos los valores estimados de cada uno de los pares X1 y X2. Entonces, este es el valor observado, el valor de la variable Y este es el valor estimado. Voy a agregar otra columna que sería la diferencia del Y observado menos el Y estimado, que lo vamos a necesitar. Mira, aquí está, Y observado menos Y estimado. Ese sería para calcular la suma de cuadrados del error. Voy a agregar 3 columnas. Una columna para cada suma de cuadrado. Entonces aquí voy a poner el Y observado menos el Y estimado. Y observado menos Y estimado. Mucho cuidado con correr esto hacia acá además, porque ya aquí en el último vienen son los totales. Vienen son los totales. Entonces aquí no podemos colocar nada. Allí no va nada.
Entonces y menos y estimado, voy a colocar igual, sería y menos el y estimado. Y ahí está. Lo corremos. Aquí están todos los valores de y menos el y estimado. Son estos de aquí. Y menos y estimado. Entonces la suma de cuadrados de los errores serían elevar cada diferencia de esa al cuadrado y después sumarla. Es decir, estos que están aquí, los y menos y estimados, en realidad son los errores. Por lo tanto, la suma de cuadrados de los errores, voy a calcularla aquí. Es igual sum punto cuadrados de los y menos y estimados. Voy a ver de nuevo qué fue lo que pasó. Igual suma punto cuadrados de hasta allí. Cierro paréntesis. Ahora sí. Entonces, este es la suma de cuadrados del error. Esta es la suma de cuadrados del error. Vámonos ahora con la suma de cuadrados de la regresión. La suma de cuadrados de la regresión dice los y estimados menos el promedio de y. Ok, este es el promedio de la y observada, de la y original. Cada y estimado menos el promedio de la y original. ¿Sabe cómo lo hacemos? Voy a poner aquí y estimado menos la media de y. Menos media de y. Para así. Ya ustedes ya entienden. Y estimado menos la media de y. ¿Qué sería? Este valor menos, voy a colocar aquí promedio, menos promedio de y, promedio de y, promedio de y. Y voy a fijar con F4 allí, porque siempre va a ser ese mismo promedio. ¿Okay? Ahí. Enter, y ahí lo tengo. Y miren que es este valorcito, el y estimado. Perdón, me estoy equivocando de columna. Es esta de aquí. Entonces voy a corregir aquí L2. Allí, ahora sí. Me estaba equivocando de columna. Bueno, entonces el y estimado menos el promedio de y. Entonces ahí le damos enter. Y como ya fijamos el promedio, podemos arrastrar. Ahí, entonces voy a pararme en cualquiera de aquí, por ejemplo esa. Y miren que sigue calculando el mismo promedio, el promedio de los mismos valores y. Entonces aquí tengo los y estimados menos el promedio de y. Entonces voy a sumar de nuevo. Esto ya tiene la función suma de cuadrados. Voy a arrastrar hacia acá. Y ahí me calcula la suma de cuadrados de esos valores. Entonces esto sería aquí la suma de cuadrados de la regresión. Esto es suma de cuadrados de la regresión. Ahora viene la suma de cuadrados total, que sería los y estimados menos el promedio de y. Es decir, el valor y observado real menos su promedio. Vámonos para el cel. Voy a colocar aquí el y menos media de y. Igual, ¿qué va a ser? Este valor de y, menos el promedio de esa misma variable. Menos el promedio de estos mismos datos. Y voy a fijar esos para que calcule siempre el mismo promedio. Cerramos paréntesis, enter, y corremos hacia abajo. Aquí está cada valor de y menos su promedio. Miren, cada valorcito menos el promedio de esa variable. Y de nuevo voy a correr aquí para que me calcule la suma de cuadrados de esos valores. Y eso significa que esto es la suma de cuadrados total.
Entonces aquí tenemos las tres sumas de cuadrados. Entonces están calculadas con esta fórmula. ¿Ok? Con esta fórmula. Pero también pueden calcularlas con esta fórmula. Vamos a ver cómo la haría con esta fórmula. Voy a calcularlas debajo de cada una para verificar que sea el mismo valor. Entonces, la suma de cuadrados del error, sería la suma de los y al cuadrado. Valor menos beta 0 por la suma de los y. Beta 0 menos beta 0 por la suma de los y. Vamos a buscar acá la suma de los y, aquí está. Ahora sí. Vamos aquí arriba. Menos, mira aquí viene, menos beta 1 menos beta 1 por la suma de x1 por y. Menos, voy a buscar a beta 1 por suma de x1 por y. Está x1 por y. Y esta es la suma. Menos suma de x1 por y. Menos beta 2, la suma de x2 por y. Menos beta 2 por la suma de x2 por y. Aquí está. Ahí. Le damos enter. Ahí está. Miren que es el mismo resultado. ¿Ves? Ustedes pueden calcularlo de cualquiera de las dos maneras. Si lo calculan así, con estas fórmulas, no necesitan calcular estas columnas de aquí, sino simplemente con los valores que ya tienen. La suma de cuadrados de la regresión. Vamos a ver suma de cuadrados de la regresión. Es igual beta 0 por la suma de los y. Beta 0 por la suma de los y. Aquí está y, esta es la suma. Me paro acá en la barra de fórmula, acá arriba. Más beta 1 suma de x1 por y. Beta 1 por suma de x1 por y, aquí está, más beta 2 suma de x2 por y, más beta 2 por suma de x2 por y, menos n por la media de y. Sabemos que n vale 10, menos 10 por la media de y. Promedio de y. Ahí está. Damos enter. Y es que el promedio al cuadrado. Es el promedio al cuadrado. Voy a pararme de nuevo aquí. Y le voy a decir que es el promedio elevado al cuadrado. Ahora sí. Voy a colocar un paréntesis antes del promedio. Y un paréntesis acá después del cuadrado. Para que Excel sepa que ese cuadrado solamente es para el promedio. Ahora sí, enter. Y miren que nos da el mismo valor. ¿Ok? Nos da el mismo valor. Ahora vamos para la suma de cuadrados total.
que es simplemente la suma de los y al cuadrado. Voy a pararme aquí, me voy a la barra de fórmula, igual la suma de los y al cuadrado, aquí está y cuadrado, suma de y cuadrado, menos n por la media de y al cuadrado, es decir, 10 por, abro paréntesis, promedio de y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. La suma de los y cuadrado menos n por el promedio de y al cuadrado. Enter. Y ahí tenemos las tres sumas de cuadrado. Entonces miren que da igual con cualquiera de las tres fórmulas. ¿Ok? Bien, entonces con esas sumas de cuadrados ya podemos completar la tabla NAVA. Listo, la tabla NAVA que es esta. Entonces voy a copiar todos estos nombres en Excel y para poder hacerla voy a pasar el video mientras la hago. Listo, aquí está la tabla NAVA que es la que vamos a completar. Bien, la misma que está aquí. Entonces necesitamos aquí los grados de libertad P y N. Voy a escribirlo aquí. N sabemos que es 10 y P, que es el número de parámetros del modelo, es 3. Beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Okay? Aquí están N y P. Listo, entonces vamos a completar la tabla. Grados de libertad de la regresión. Acá dicen que es P menos 1. Entonces sería aquí igual P menos 1. Ahí está. Grados de libertad del error. N menos P. Grados de libertad del error es igual N menos P. Y grados de libertad del total, aquí están, sería N menos 1. Igual N menos 1. Entonces miren que la suma de cuadrados, los grados de libertad del total debe ser la suma de estos dos. Al igual que la suma de cuadrados del total debe ser la suma de estos dos, de la regresión y del error. Entonces la suma de cuadrados de la regresión igual es esta que está aquí. La suma de cuadrados del error sería esta. Y la suma de cuadrados del total, que es 18. Voy a borrar estos de aquí abajo porque para qué los voy a tener dos veces. Ahí está. Listo. Ahí están las sumas de cuadrados. Si suman estos dos números, debe darles 18. Debe darles 18. ¿Sí? Entonces, los cuadrados medios se calculan dividiendo cada suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. Entonces, el cuadrado medio de la regresión se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de la regresión entre los grados de libertad de la regresión. Enter. El cuadrado medio del error se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Y presionamos Enter. Listo, ahí tenemos. Y ahora el estadístico de prueba es ahí está, 15.9118, 9187. Ahora necesitamos el valor de la tabla. Vamos a usar alfa. Alfa 0.05. Vamos a usar alfa 0.05. Entonces para la tabla escribimos
Prueba Fisher inversa, creo que es esta. No, esa no es. Distribución F inversa. Miren aquí, no lo explico aquí, obviamente, mirándole aquí, y ahora sí, un estudio de la probabilidad que es el alfa, llevándole letra 1 y llevándole letra 2. El primer parámetro es alfa, el segundo es alfa. Por su forma, es el grado de libertad 1, es el grado de libertad de la transacción. Este punto y coma, y ahora nos pide grado de libertad 2. Esos son los grados de libertad 2. Se rechazará la hipótesis nula aquí cero cuando el índice cero sea más grande que el índice pasado. Esta es la hipótesis nula. La recordamos que este valor de aquí es más grande que este valor. Vamos a ver, este valor es más grande que este, sí, es más grande. Este cero es más grande que el este de la tabla. Por tanto, debemos rechazar, es decir, rechazamos a este cero y ponemos a h1 como 100. ¿Qué significa? Significa que no solo el resultado es un 6. Significa que la medición de opinión de estos dos parámetros, por lo menos el delta 1 o el delta 2, son estadísticamente diferenciables. ¿Qué significa que el modelo ajustado es mejor que el modelo que solo contiene el concepto? Este modelo es mejor que el modelo que solo tiene el concepto. Este modelo que solo tiene un concepto sería la variable y igual a una constante. El modelo ajustado, este modelo es mejor que todas las variables que no van. Ese es el resultado. Por ejemplo, las variables utilizadas, el x1 y x2, el exponencial, de la familia, explican significativamente la variabilidad de la respuesta, que es el gasto mensual. Entonces tenemos un buen modelo para esa variable, un buen modelo ajustado. Eso sería la tabla ANAVA. Voy para acá los resultados, los cálculos hechos manualmente aquí en las diapositivas. Miren que es la misma tabla, es la misma tabla. Grados de libertad 279, 279, las sumas de cuadrados, todo es exactamente igual. Miremos ahora cómo calculamos la varianza. La estimación de sigma cuadrado, que lo vamos a usar más adelante para la estimación de intervalos y todo eso, los intervalos de confianza de los parámetros, intervalos de confianza de las estimaciones y demás. La varianza se estima realmente es igual que en el modelo de regresión lineal siempre, la suma de cuadrados del error sobre n menos el número de parámetros. En el modelo de regresión lineal siempre aquí el denominador es n menos 2, pero es porque 2 es el número de parámetros, es decir, que es igual a 2. Aquí en este caso sería suma de cuadrados del error sobre n menos 3, es decir, el cuadrado medio del error.
La estimación de la varianza sería esto. Este es el cuadrado medio del error. Suma de cuadrados del error sobre n menos p. Este valor que está aquí es el estimador de la varianza. 0.46345, que es lo que vamos a utilizar más adelante para la estimación de los intervalos. Ya en otro video vamos a mirar la parte matricial, cómo trabajamos todo lo anterior pero a través de matrices. Entonces recuerden que los cálculos manuales, para cuando se tienen más de dos variables explicativas, pues se vuelve muy tedioso. Y el enfoque matricial hace que esos cálculos pues, sean un poquito menos tediosos a la hora de trabajar manualmente. Pero igual si tienes muchas variables explicativas, de todos modos va a ser muy complicado trabajar estos, estos cálculos. Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan practicando lo que es la suma y multiplicación de matrices. Suma y multiplicación de matrices. Ustedes los van a necesitar aquí para estas operaciones. Suma y multiplicación de matrices. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Vayan practicando los ejercicios que están por aquí en la diapositiva.